Hay muchos rockeros en el mundo, cientos que han hecho historia, pero Ozzy Osbourne ha representado el epítome del rockstar más salvaje. El príncipe de las tinieblas vivió una vida de excesos que habrían acabado con cualquiera hace mucho tiempo. Y aún así, eso no ocurrió. Y unos científicos decidieron saber el porqué. Y lo que descubrieron revelaron algo único a nivel genético en él. Ozzy era un verdadero mutante. Pero tranqui, que hay una explicación racional a ello. Hola futuros fósiles, ¿cómo estáis? Ante todos, muchísimas gracias por los 1000 suscriptores. Estoy flipando porque me parece impresionante. Muchas gracias, 1000 gracias por estar, por comentar, por todo. Yo quería hacer algo en este canal sobre Ozzy. Como darks que siempre fui, hoy me puse muy darks después de años. Mi adolescencia tuvo a Ozzy muy presente, como seguramente todos los góticos lo tuvimos. Era magnético, su música nos encantaba y nos enganchaba a muchos, que además flipábamos con lo salvaje que era. Y yo creo que de todos los verdaderos rockstars, Ozzy de verdad se llevó la palma en prácticamente todas las locuras que se te ocurren. Como cualquier personaje, pues tuvo sus luces, tuvo sus sombras, pero hoy me quiero centrar en la cuestión antropológica. Este va a ser un nuevo tema en el canal, una nueva playlist, digamos, pero sí, los antropólogos físicos también estudiamos genética, sobre todo a nivel de poblaciones. Hoy nos vamos a adentrar a este tema tan interesante preguntándonos ¿cómo diablos Ozzy Osbourne no sucumbió a todos los excesos que tuvo en su vida? Ay, pues ¿por dónde empezaremos con todas las locuras que hizo este hombre? Hasta Tommy Lee, hazme el favor, Tommy Lee dijo que Ozzy estaba a otro nivel. Bueno, aquí tenemos que analizar muy bien y a detalle su vida porque genética no es destino y nosotros somos biología, por supuestísimo, pero también somos ambiente. Así que para entender todo esto al 100% hay que ver todas las aristas que lo componen. De manera muy rápida y solo centrándonos y sacando las cosas que nos van a interesar para este vídeo, Ozzy Osbourne nace en Inglaterra en 1948 en el seno de una familia bastante humilde. Su infancia estuvo marcada por su condición socioeconómica, obviamente, o sea, humilde, ¿no? Pero también por diversos abusos de todo tipo, que ya te puedes imaginar, por parte de dos niños, bullying generalizado, malos tratos, lo que hizo que quisiese hacerse el Sweeney Todd, vamos a llamarlo así, para no seguir sufriendo. Si no entiendes la referencia, te voy a dejar por aquí el vídeo. Todos estos problemas hicieron que su adolescencia y juventud fuesen igualmente problemáticas. En este caso, bueno, pues por una rebelión interna que lo llevó a tener una baja autoestima, acentuada seguramente por la dislexia que padecía y que le llevaba a que le hiciesen bullying. Esto lo vamos a ver en entrevistas donde él decía que no servía para nada, que era un inútil y además va a empezar a cometer robos y llega a pasar 6 semanas en la cárcel de Winson Green. En otra entrevista comentó que su padre una vez le dijo: o llegas a hacer algo maravilloso o acabas en la cárcel. Y en efecto, acabó en la cárcel con menos de 18 años, este Ozzy. Bueno, va a dejar la escuela a los 15, va a empezar a trabajar en la construcción, va a trabajar en un matadero, aprende fontanería. Como muchos de los personajes de nuestro canal, seguía un destino que parecía ya darse por sentado, pertenecer a cierta clase social y nunca más salir de ahí. Pero un año antes, además, había entrado en contacto con la música de los Beatles y eso lo va a inspirar a ser músico. Y el resto, pues es historia. Sabemos que a partir, o por lo menos tenemos conciencia de que a partir de que comienza Black Sabbath, Ozzy entra en una espiral de autodestrucción y de hecho en 1977, propiciado también por la muerte de su padre, además de sus adicciones descontroladas, deja Black Sabbath e inicia una carrera en solitario. Vuelve pasado un tiempo y se sigue reportando su adicción. Lomi, que estaba en la banda, decía que todos estaban demasiado high in the sky, que iban a los estudios y que tenían que parar porque no podían seguir grabando. Bueno, pues en 1979 expulsan a Ozzy Osbourne de la banda porque ya se les hace insoportable lidiar con su adicción. De hecho, Lomi vuelve a decir y a reconocer haber recurrido a los golpes cuando Ozzy se ponía impertinente con el drinky. Tenemos reportes de que podía beber varias botellas de coñac al día durante periodos largos de tiempo. Te estoy hablando de años. Pero ¿qué cosas locas, aparte de esta, hizo en estado alterado de conciencia?
You know what I mean. Se metía en peleas, Salome le tiró una mesa, lo cual fue respondido con un golpe que lo dejó cao. Una vez estaba tan colocado que intentó desvivir a su mujer. Ya ha recibido comentarios como el por qué uso desvivir o por qué digo murición. Mira, a la policía del léxico de YouTube les digo, para evitar censuras innecesarias. Ya sé que estas palabras no son correctas, solo que no las puedo utilizar tan libremente, ¿vale? Sigamos. Intento de desvivición de Sharon, por supuesto, así de la nada. Colocadísimo. Le dice que han llegado al acuerdo de que debe perecer, de que debe morir. Y Sharon, ¿quién ha llegado a ese acuerdo? Bueno, se salvó por un botón del pánico. Colocadísimo también, pium pium a varios de sus gatos. En sus fiestas alocadas, te puedes imaginar lo que pasaba. Una de las más top fue con los Motley Crue, que vaya dos patas para un banco, también te digo, porque estos estaban desfasadísimos. Aunque bueno, los amo, ¿qué te puedo decir? En fin, pues en una de estas pedotototas, Ozzy y los Motley, sobre todo Nicky Sixx, están probando a ver quién es el más crazy, ¿vale? El más rockstar. Todos van hasta arriba y Ozzy llega a succionar con la nariz, ya sabes, una línea de hormigas y luego se bebe un poco del pis de Nicky Sixx. Posteriormente procede a hacer sus necesidades, concretamente el número 2, y a pintar la habitación del hotel con ellas. También está el famoso altercado con el murciélago, cuando lo mordió y tuvieron que llevarlo corriendo al hospital a meterle la vacuna antirrábica. Luego, en una entrevista diría que no sabía que era un murciélago real, que creía que era de mentira. Y también hizo lo propio con unas palomas en una reunión importante y todos se quedaron horrorizados. De hecho, en una reunión que tuvo con CBS en Alemania iba tan mal que hizo un striptease, intentó besar a uno de los directivos en la boca, como no le correspondió hizo pis en su vaso de vino, hizo la marcha del pintor austriaco. Bueno, en fin, todos estaban flipando con él y se le salió de las manos. Sin olvidar cuando le prohibieron pisar San Antonio, Texas, durante 10 años porque orinó en el cenotafio en honor a los caídos de la batalla del Álamo. En fin, pues la cosa es que él dice que no se acuerda de nada. Seguramente vivió un blackout constante durante sus giras durante por lo menos 30 años. Además sufrió depresión, un accidente de cuatrimoto que le jodió la vida básicamente porque se rompió la clavícula, 8 costillas y las vértebras del cuello. Pero es que además estuvo en coma 8 días y lo tuvieron que reanimar 2 veces. En 2019 fue diagnosticado con Parkinson y durante muchos años sufrió pérdida de audición. Además, debido a su adicción al tabaco, sufría de enfisema pulmonar. En cuanto a sus adicciones, entonces, sabemos que, pese a haberse mantenido alejado de ellas durante tiempo, él ha hablado en repetidas ocasiones sobre lo peligroso que ha sido para su vida y cómo ha logrado vivir más de 40 años con ese nivel de sustancias. Finalmente, Ozzy nos dejó hace unas semanas, el 22 de julio del 2025, a los 76 años de edad. El Human Genome Project, o Proyecto del Genoma Humano, comenzó cuando en 2003 secuenciaron un genoma completo de nuestra especie. Vamos a ver, la secuenciación del genoma permite estudiar la función tanto de los genes como la propia variación genética que tenemos, pues eso, como especie. Y nos ha permitido conocer más a fondo aspectos de la evolución humana, poder avanzar hacia terapias genéticas y medicina personalizada e investigar enfermedades genéticas. No me voy a poner muy técnica, pero para secuenciar un genoma lo que se hace es extraer el ADN, como cuando te haces uno de estos tests que están tan de moda para saber tu ancestría. Vale, pues un hisopo, saliva, sangre y después se va a secuenciar en fragmentos con tecnologías especializadas para determinar justo eso, la secuencia de cada fragmento de ADN. Una vez que se tiene, se van a ensamblar estos fragmentos secuenciados y de ahí se va a interpretar la información, van a identificar los genes, van a identificar las características relevantes que estemos viendo, etc. Esto es a súper grosso modo, ¿vale? Pues en el año 2010 contactan a Ozzy. El objetivo de estos científicos era oficialmente tener más información sobre el papel que juega la genética, los genes, dentro de la creatividad. Pero también querían saber por qué narices este hombre sobrevivió a sus 2 botellitas o más de coñac al día y a todo lo que se metía y lo colocadísimo que pasó 40 años de su vida sin fallecer en el intento. Si te das cuenta, ha habido otros cantantes que han desarrollado adicciones súper fuertes que no han podido dejar y que han fallecido. Estoy pensando en Amy Winehouse, por ejemplo. Y este hombre, que de verdad lo probó todo, lo hizo todo, sigue y sigue, bueno,
perdón, seguía y seguía y seguía y seguía hasta el último momento de su vida, no porque lo dejó un poco antes, pero prácticamente toda su vida adulta. The one and only Ozzy Osbourne. Good evening, Ozzy. What? Good evening, Ozzy. Hello there. How are you? Fine. Ozzy, Pues agárrate que vienen curvas, porque lo primero que encontraron, es que de verdad, este hombre es que era único. Lo primero que encontraron es una variación de un gen que se llama ADH4, que hasta ese momento no habían visto antes. Este gen se encarga de hacer que una enzima llamada alcohol hidrogenasa trabaje en el hígado para desintoxicar el alcohol. Vamos, que el tío se deshacía de la toxicidad de sus bebidas mucho más rápido que tú o que yo, reduciendo significativamente el daño hepático que sufría y permitiéndole beber mucho en poco tiempo. Si esto te parece guay, así, ¡oh, qué cool, me encantaría! Bueno, pues debes saber que él tenía 6 veces más probabilidades de volverse adicto a la botella que tú o que yo. Así que eso explicaría el tema de la bebida. Y de hecho, algo que lo confirma es que él pudo dejar otras cosas más duras, e incluso el tabaco, pero solía recaer en la bebida. Hay cosas mucho más interesantes aún. Hay un gen que se llama COMT, que viene de catecol o metiltransferasa. Vamos a llamarlo COMT, que es más fácil. Se lo conoce como el gen guerrero o preocupado, warrior o warrior, porque tiene 2 manifestaciones. Normalmente tienes una u otra manifestación. Yo tengo el warrior, seguro, el preocupado fijo. Pero Ozzy tenía las 2. Vamos a ver, está la variante warrior o guerrero. Esto va a hacer que se incrementen las funciones ejecutivas como la atención, la planeación, la capacidad de organizarse y la autorregulación. Y luego está la variación warrior o preocupado, pues que va a ser al revés. Si con una todo se incrementa, con esta todo decrece, es decir, no te puedes organizar, eres caótico, etc. De hecho, cuando a él le enseñan los resultados de este análisis, que le pareció súper interesante, él mismo lo dijo, o sea, cuando le explicaron, oye, mira, es que tú tienes estas 2 manifestaciones. Él dijo que siempre había pensado que eran las adicciones las que le hacían hacer locuras, aunque siempre había sido un hipocondríaco y de alguna manera pues bastante ansioso e inseguro, pero que quizá eran sus genes porque esas 2 variantes lo definen muy bien. El guerrero como ese loco que se come a un murciélago o unas palomas, que lo hace famoso, que lo hace rockstar, pero también el preocupado, que lo mantiene vivo cuando su querido amigo, se refiere a Randy Rhoads, que murió en sus 20, pues falleció y él quería irse un poco con él. Otro gen que era bastante curioso es el OPRD, que codifica los receptores de los opioides. Y luego tiene un polimorfismo, que en genética polimorfismo es la existencia de 2 o más variantes de una secuencia de ADN en una población, que se llama el AVP1AR, que está relacionado con la habilidad musical. Porque sí, que seas habilidoso en algo no solo depende de que te expongas a ello, sino a que tus genes también sean de determinada forma. Esto es interesante. ¿Qué significa? Que Ozzy en sus genes tiene marcada la creatividad, tiene marcada la habilidad musical. Quizás si en su vida nunca se hubiese expuesto a los Beatles, nunca se hubiese expuesto a la música, pues hubiese sido trabajador del matadero, hubiese sido plomero, lo que se supone que estaba destinado a hacer, ¿no? Pero cuando tiene ese gen y el ambiente lo propicia, lo que hace es crear, pues, a una estrella, en este caso, del rock, bueno, del heavy. Pero espérate porque hay más. El gen ARRB2, que también es importante porque aquí, bueno, él también era una excepción a la regla en su forma de metabolizarla, espérate, metamina. ¿No estáis flipando? Ya hemos mencionado alguna de estas implicaciones en su vida. Tenía 6 veces más probabilidades de ser adicto a la botella, 1.3 más de hacerse adicto al azúcar glass, y no me refiero al de cocinar. 2.6 veces más probabilidades de irse de viaje astral cuando le daba a la Mary Jane, pero poca probabilidad de hacerse esclavo del tabaco o de la heroína. Su talón de Aquiles sería entonces el café, porque no lo metabolizaba para nada. De hecho, en una de las entrevistas que le hacen en el podcast con sus hijos, él dice que no bebe café. A ver, él desarrolló además Parkinson, pero desde hacía bastantes años él empezaba a tener temblores. Claro, ¿qué ocurre? Que no sabían muy bien si estos temblores eran
por el Parkinson, que aunque aún no se había manifestado y no se lo habían detectado, podía haber empezado hacía décadas, o porque los desfases que él tenía en todo lo que consumía, pues al final le creaban como esos problemas a nivel del sistema nervioso. Pero es que vieron que podía tener una mutación en un gen llamado TTN que produce titin y que afecta a la estabilidad de unas células musculares y que tienen implicaciones en el sistema nervioso, además de afectar a la audición. Así que el tío sí, era único y estaba hecho genéticamente para ser el perfecto rockstar. Y sí, también tenía ascendencia neandertal, aunque poquita. Pero bueno, eso no es tan raro porque en realidad él era inglés y los europeos solemos tener algo en nuestros genes de neandertales. Si te estás preguntando si lo podemos clonar, ahora que tenemos la secuencia completa en su ADN y queremos que nuestro Ozzy sea eterno, pues la respuesta es... Pues no. Vamos a ver, este clon seguramente se pareciese mucho a Ozzy a nivel físico, pero como os he dicho, no solo somos genes, dependemos del ambiente, de las experiencias que nos forman, del ambiente en el que crecemos, en el que vivimos. Entonces podemos pensar que sus temblores son por sus genes, pero quizá no los hubiese tenido o no tan temprano en su vida si no hubiese estado su vida precisamente colmada de excesos. ¿Ves hacia dónde voy, no? Sabemos que hay gemelos idénticos que tienen pequeñas variaciones individuales dentro del ambiente en el que se han desarrollado, en el que se están desarrollando en el útero, y esto va a producir diferencias en ellos aunque tengan genomas iguales. Estoy hablando de dietas, infecciones, estrés, exposición a la contaminación que sufre la madre. Algún día os voy a hablar de la programación fetal, pero tiene mucho que ver con esto. Pero bueno, a lo que voy es que los genes de nuestro buen Ozzy se programaron y reprogramaron a través de las experiencias de su vida. Y poco más, a mí esta anécdota, este chisme genético me fascina de verdad, porque hay tanto que aprender de los genes, de nuestra complejidad como seres humanos. Nos vemos a la próxima semana, futuros fósiles. Chao. Bye.